Desde el momento en que te asomas al mundo, observas, imaginas, sueñas, miras al cielo, la tierra, el mar. Te haces preguntas. Desde el momento en que lees y escribes la historia, construyes, compartes y transformas. Dibujas el futuro en tu cuaderno. Creces y crecemos. Tú y yo, nosotros. Aprendemos juntos. Buenas tardes, en nombre de Ediciones Castillo les damos la más cordial bienvenida a esta sesión en línea. El día de hoy tenemos una ponencia que es de acuerdo a nuestro plan de acompañamiento de Ediciones Castillo, el cual tiene como objetivo acompañar a docentes en el uso de nuestros proyectos impresos y digitales, brindar soluciones de capacitación alineadas a las necesidades de su proyecto educativo, apoyar a la comunidad escolar en los desafíos de la nueva normalidad educativa y el regreso a clases en cualquier modalidad, acercar a docentes, directivos y familiares a las transformaciones y tendencias educativas que provienen del cambio en los nuevos programas de estudio. El día de hoy nos acompaña el doctor Luis Medina Gual. Él es licenciado en Pedagogía por la Facultad de Educación de la Universidad Anáhuac y es egresado de la 9ª generación del Programa de Excelencia Vértice Anáhuac. Cursó la materia de Investigación y Desarrollo de Educación por la Universidad Iberoamericana y el doctorado en Evaluación Educativa por la Universidad Anáhuac, México, y la Universidad Complutense de Madrid. Fue consultor responsable de Bachillerato Anáhuac para México y El Salvador en la red de colegios Semperatius. Actualmente es profesor de tiempo completo y coordinador del doctorado interinstitucional en educación de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Ha presentado trabajos de investigación educativa básica y aplicada con las líneas de investigación de evaluación del aprendizaje y de identidad docente, acreedor al Premio Naucalpan de la Juventud 2008 en la categoría académica, 3 veces reconocido con el Premio FIMPES de la Investigación Educativa. Es miembro del Consejo Mexicano de Investigación y Educación y es parte del Sistema Nacional de Investigadores. Los dejo con el doctor Luis Medina. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, bienvenidas a todos y a todos. Una disculpa que traigo aquí justo la mascarilla, pero bueno, estoy en un espacio cerrado, entonces pues nada, vamos a iniciar si les parece y agradeciéndoles nuevamente su presencia aquí el día de hoy. Pues el día de hoy tenemos a bien discutir un tema que yo creo que ha salido muchísimo en las noticias, más allá solamente del cambio de la titularidad en la SEP, ¿no? Sino también porque justo el día de ayer se dio un evento con Pipa y Guante, donde se presentaba ya como tal el nuevo marco curricular junto con las diferentes perspectivas de planeación y evaluación que se empezarán, como en sus palabras, a pilotear durante el siguiente ciclo escolar. Entonces, el día de hoy justo lo que nos trata o lo que nos invita el día de hoy es a tratar de reflexionar acerca de estas perspectivas, de lo que viene en este marco curricular que se nos propone y de tratar de ver alguna manera en que lo podemos ir aplicando en el salón de clases, en nuestro día a día. De tal suerte que lo que estaremos trabajando el día de hoy, el objetivo de la sesión, va a ser tratar de identificar diferentes alternativas para la planeación y evaluación de los aprendizajes en el marco de esta nueva escuela mexicana. Vamos a ver si lo logramos porque, pues en realidad, un punto yo creo que importante mencionar es que todavía es un proyecto en construcción. Sobre de eso, entonces, la sesión del día de hoy, que estaremos trabajando unos 50 minutos, una hora aproximadamente, es que vamos a estar primero discutiendo cuáles son las ideas centrales del marco curricular 2022. Posteriormente a estas ideas centrales, ¿cuál es el fundamento, cuál es la idea detrás de este cambio curricular que se está planteando? Trataremos de ver cuál es la planeación o la idea de la planeación detrás de esta idea de la nueva escuela mexicana. Posteriormente, lo que veremos es coherente con este estilo de planeación y de estas ideas centrales del marco curricular. Trataremos de aterrizar en algunas estrategias didácticas particulares que se ven como las más coherentes con este marco curricular y esta idea de la nueva escuela mexicana.
Aterrizaremos finalmente en uno de los temas que sin duda es uno de los grandes temas que siempre se discuten, al menos dentro de las aulas, que es la evaluación del aprendizaje, y veremos cómo, si es posible, encontrar una coherencia entre las estrategias didácticas, la planeación y asimismo en estas ideas centrales del marco curricular. Bien, no me gustaría iniciar esta presentación dando dos antecedentes y a la vez precauciones. Sí me gustaría compartirles que lo que veremos en la presentación se da a partir de los documentos de trabajo que, como todas y todos saben, se han ido liberando a cuentagotas. Hace 2 semanas salió en las redes sociales una nueva versión del marco curricular, que no es una versión oficial, pero que al menos ya tiene un diseño institucional de parte de la Secretaría de Educación Pública. Y eso es importante mencionar porque, pues en realidad va a ser a partir de estos documentos que todavía no son oficiales. De hecho, al día de hoy todavía no se pone la nueva versión a partir de las mesas de trabajo que han existido de este marco curricular. Y también aquí mencionarles que cualquier cosa que disienta de los documentos de trabajo a lo que veremos en esta presentación, pues parte también de un ejercicio que diferentes académicos hemos estado realizando, tratando de hacer interpretaciones de qué es lo que se pretende en este nuevo marco curricular y lo más importante que yo creo que a todas y a todos como docentes nos compete, cómo se vería esto en el salón de clases. De tal suerte que las diferentes estrategias que les planteé aquí o las diferentes ideas de planeación, todo esto que estaremos trabajando, pues en realidad puede ser al final un tanto distinto también a lo que los autores y las autoras de este marco curricular tenían por interés. Sabiendo eso, sí me gustaría decirles que pues hay cambios interesantes que vamos a tener que estar viendo cómo los aterrizamos en el salón de clases, ¿no? Y sobre de eso entonces me gustaría iniciar tal cual hablando de estas ideas centrales del marco curricular. Y pues bueno, eh, antes de cada una de las 4 secciones que vamos a estar trabajando, lo que voy a hacer es compartirle algo que les llamé los mantras educativos, ¿vale? Son mantras que a veces son esta idea como de mantra de algo que tenemos que repetirnos muchas veces, ¿no? En el sentido de que son ideas o enunciados que en realidad pueden llegar a ser un poco itchy, ¿no? Que nos pueden hacer escozor en la piel, pero es algo que se plantea dentro del marco curricular. De tal suerte que al inicio de cada una de estas secciones vamos a presentar este mantra y posteriormente vamos a ver cómo eso se desglosa y cómo eso aterriza hasta las clases. Bueno, pues iniciando pues en el topus Uranus, es decir, las ideas centrales de este marco curricular, me gustaría presentarles justo de dónde surge la idea del marco curricular. Y bueno, esto es parte del documento original que nos compartieron hace ya algunos meses, donde se hablaba acerca de que habían 3 grandes insumos que generaban la necesidad de este cambio en el currículum. Y así lo ponían en este documento que era bastante amplio, cabe decir. Una de las condiciones que mencionaban es las condiciones de acceso, cobertura y operación del currículum que actualmente se viven en el país. Y esto también derivado de los efectos de la pandemia por la COVID-19. Aquí en particular, nosotros sabemos que existen todavía, digamos, dudas sobre el efecto real que tuvo la pandemia pues, en las escuelas, en los estudiantes, las estudiantes, las docentes, pero también en la comunidad escolar ampliada. Y en ese sentido, se vislumbra la existencia de posibilidad de efectos, como por ejemplo es el abandono, la deserción escolar y también este tema del logro de aprendizajes básicos indispensables que pueden poner en riesgo la progresión o la continuidad de la escolarización de las y los estudiantes. Pero también otro documento, otro elemento que mencionaba este documento, son la historia de las reformas curriculares mexicanas, que en palabras de sus autores, estas reformas curriculares tenían 5 grandes características. Primero, que se demeritaba la figura del docente. El docente se le planteaba como un operario del currículum. Siguiente, que el currículum estaba fragmentado. ¿Fragmentado en qué? En disciplinas, ¿no?
Y pues en realidad nosotros cuando estamos en el día a día, pues no aprendemos fragmentado matemáticas con historia, con geografía, sino que es un todo integrado. De igual manera, un elemento que me parece que es nodal en este cambio curricular es que la diversidad, lo diverso, por ejemplo, cuando estamos hablando de poblaciones en situaciones de vulnerabilidad, ya sea, por ejemplo, indígenas, ya sea, por ejemplo, las mujeres, ya sea, por ejemplo, también la comunidad LGTB, todos estos elementos no son un objeto de estudio, sino que son un objeto que articula el currículum. Y eso es algo que cambia el fondo de todo este marco curricular. De igual manera, un tema que es, de hecho, con el que vamos a terminar, es la idea de la evaluación de los aprendizajes, que se consideraba que la evaluación de los aprendizajes tenía que terminar o ser, digamos, culmen de este proceso a través de las pruebas estandarizadas. Y si algo yo creo que nos han hecho repetir hasta el cansancio es que medir no es evaluar. Y en ese sentido, justo se plantean alternativas a este tipo de evaluaciones centradas en las calificaciones. Finalmente, y un punto yo creo que va a ser bien importante ahora que empecemos a hablar de la idea de planeación, es la idea que es el libre mercado y son, digamos, las grandes organizaciones internacionales las que dictaban el currículum nacional. El movimiento de las competencias es un ejemplo de ello. Y en ese sentido, el reclamo que hacen los autores de este documento es que, pues en realidad se necesita un pensamiento propio mexicano y latinoamericano que es el que guíe y logre la pertinencia del currículum a las realidades contextuales de cada comunidad y territorio. En ese sentido, me gustaría que ustedes vieran que todos los cambios curriculares, en la mañana estaba dando justo una clase de currículum con unas alumnas en licenciatura y las chicas veían el texto, un texto clásico de diseño curricular de un cuate que se llama George Posner, y en el texto iniciaba diciendo que lo que se buscaba con el diseño curricular tradicional, que el diseño curricular tradicional viene desde Tyler, ¿no? En el 49, era lograr un currículum aséptico o digamos hasta cierto punto como desligado de todo valor y más bien que fuera objetivo. Pues esto es imposible, ¿no? Un currículum, un diseño curricular aséptico y objetivo es imposible. Todo proyecto curricular es un proyecto político y educativo. Al momento en que están poniendo estos ejes como los articuladores de la reforma, se está dando una declaración de qué significa enseñar, qué significa aprender y para qué estamos enseñando y aprendiendo. Y eso viene coherente con el gobierno que tenemos al día de hoy. Ya, digamos, el debate sobre si deberían de ser los currícula transaccionales es otro, ¿no? Pero al final es importante marcar y indicar que todo proyecto curricular es un proyecto político y educativo, y no se puede de otra manera. Y en ese sentido, eh, valdría la pena discutir de dónde surge esta idea y cuáles son los grandes fundamentos que están detrás de esta propuesta curricular. Bien, pues detrás de esta propuesta curricular nosotros tenemos algunas ideas centrales que lo articulan. Una primera que tenemos que mencionar es esta idea de la justicia. La justicia está alrededor del currículum y no estamos hablando de una justicia donde justo es darle a todos lo mismo, sino justo es hacer acciones diferenciadas o compensatorias para quien más lo necesite. Otro elemento también que articula este currículum son todas las ideas de la pedagogía crítica, específicamente las ideas de Paulo Freire o Henry Giraud, y también se encuentran detrás dos elementos muy interesantes como son todos los temas de interculturalidad y también la cuestión en particular de los movimientos de decolonización, donde se reclama que no solamente el saber occidental es, digamos, el que merece estar dentro de la lupa de lo escolar. Dicho eso, hay que mirar este currículum, que la verdad es que el primer documento que lanzaron, inclusive para quienes son especialistas, le costó mucho trabajo leer. Yo cuando lo leí dije, Dios mío, está un poco reburujado, ¿no? Como diríamos en el norte. Y lo que tuve que hacer literalmente fue adentrarme mucho más a este tipo de lecturas, ¿no? A este tipo de lecturas de decolonialidad,
de teorías del sur, epistemologías del sur y de pedagogía crítica para poder hacer sentido de lo que estaban tratando de decir. Y ese es el gran riesgo de este currículum, que todo se quede en el mundo de las ideas. Entonces yo espero que al final de esta presentación ustedes se lleven algunas, digamos, como grandes marcos de actuación que les permitan a ustedes empezar a vislumbrar cómo esto se podría ver dentro del salón de clases. Y pues bueno, esta propuesta curricular se basa, como ya lo dije, en la diversidad, en el currículum como una herramienta de inclusión, en un aprendizaje, y esto es bien importante, como un hecho histórico y cultural. No hay aprendizaje si no es en un sentido histórico, cultural y territorial. Y también se plantea que otro eje es la evaluación diagnóstica y formativa. Dicho esto, entonces, se plantea, bajo esta lupa, que la escuela no se considere como parte de la comunidad, sino que la escuela en sí misma es comunidad y como tal, su función no es generar ciudadanos que después vayan a las comunidades, interactúen y logren movilidad social, sino que la escuela también tiene la tarea de resolver problemas de la comunidad y a partir de esos problemas también se pueden generar aprendizajes. Sin abordar más estos temas que seguramente estarán cambiando en los próximos días, ¿no? Los grandes campos formativos de la estructura de este currículum se dan en lenguajes, en saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedad, de lo humano y lo comunitario. Esta nueva estructura curricular es mucho más clara en educación en primaria en específico, porque si vemos ya no hay estas materias, estos grandes, digamos, como acomodos disciplinares, sino que más bien son campos formativos. Lo mismo no sucede en educación secundaria, media, porque todavía hay un tema ahí laboral que pues obviamente los profesores, las profesoras se contratan en estas disciplinas y pues se ha decidido respetar, al menos en el último momento, esta estructura, digamos, como de los campos, de las asignaturas. Bien, y un ejercicio que a veces hacemos las y los maestros, ¿no? Es decir, ok, todos estos términos, antes se decía objetivos y ahora le dicen competencias, en realidad no es lo mismo, ¿no? Sí hay toda una cuestión pedagógica, epistemológica detrás que después decanta en cómo se debe de planear, ¿no? Pero un ejercicio que generalmente se hace a través de las y los maestros es hacer una suerte de traducción de qué es lo que se decía antes y qué es lo que se dice ahora. Y en ese sentido, y en un ejercicio de traducción muy inocente de mi parte, y regáñenme si es incorrecto, ¿no? Pero también creo que sirve para las y los docentes, habría que mencionar en particular que se estructuran algunos términos que antes no se utilizaban. Por ejemplo, para definir para qué queremos enseñar esto, ustedes en los programas analíticos de cada una de las diferentes campos van a encontrar una cosa que se llama descripción del campo formativo. Si quieren saber por qué estamos enseñando este campo formativo, busquen la descripción del campo formativo. Ahora, en el que enseñar lo que antes se llamaban competencias objetivos, ahorita lo van a encontrar como diálogos y progresiones de aprendizaje, niveles de aproximación de saberes y fases de aprendizaje. Esto es importante porque parecería que no hay lo estoy sobresimplificando, vamos a ver que en realidad no es tan sencillo, ¿no? Pero sirve, digamos, como para tener la mira de lo que normalmente nosotros hacemos en el salón de clases. Finalmente, en el cómo enseñar, hay dos términos que se empiezan a emerger. Uno que son orientaciones didácticas y otro que son sugerencias de evaluación. Como en muchos libros de texto o como en muchos programas, ni las orientaciones ni las sugerencias se plantean de manera exhaustiva, ni tampoco se plantea que se terminen de realizar todas al final de un ciclo escolar. Es imposible. Y finalmente yo creo que algo que articula toda la propuesta curricular es esta idea de los proyectos interdisciplinarios, que ahorita vamos a ver cómo se podrían aterrizar desde este marco de las pedagogías del sur, desde este marco de la decolonialidad, de la interculturalidad. Bien, de suerte que para cerrar esta parte teórica, les prometo que es lo único teórico que vamos a ver, me gustaría hacer una comparativa en cómo era el plan antes y cómo es el plan ahora. Y en ese sentido, el centro del currículum antes eran los estudiantes y a veces los docentes, pero partía de que el estudiante era el centro del proceso educativo. Pues ahora lo que se plantea
es que el centro del proceso educativo sean la comunidad y el territorio. Vamos a ver qué significa eso de comunidad y territorio. Y les pediré de favor si durante este tiempo que voy haciendo este cierre de esta parte teórica, si pudieran decir con una palabra, no con dos palabras, una sola palabra, ¿qué les provoca todo esto que les he compartido en este momento? Eso lo pueden poner en el chat y lo podemos ir revisando, ¿vale? Entonces, fin de la escuela. ¿Cuál era el fin de la escuela antes? La inserción al medio laboral, ¿no? Ese era el gran fin de la escuela, que es el fin de la escuela que generalmente se ponía derivado de esta cuestión, digamos, como de las fuerzas externas que lo que hacen es estas partes internacionales, organismos, ¿no? Inserción al medio laboral. Y en realidad ahora lo que se plantea es que se busca el bienestar, la comprensión e interacción con las y los estudiantes. Por otra parte, tenemos el enfoque didáctico curricular. Antes, lo que se planteaba era competencias y aprendizajes esperados. De hecho, ahí, entre broma y broma, ¿no? Decía alguno de las autoridades educativas que ahora en lugar de competencias, ahora son compartencias. Desafortunado completamente, ¿no? Pero la idea de las competencias venía de la idea de que los aprendizajes deben de ser relevantes para el contexto internacional. Y ahora lo que se habla es de diálogos y progresiones de aprendizaje, donde lo que se busca es que los aprendizajes sean más bien pertinentes a la realidad contextual de cada estudiante. La metodología didáctica antes que se planteaba era a través de metodologías activas y lo que vamos a ver ahora es que se plantean proyectos interdisciplinares que se pueden aterrizar a través de dos grandes pilares didácticos que vamos a analizar. Uno son narrativas y el otro de los grandes pilares en particular es aprendizaje y servicio. Bien, pues vamos a ver qué es lo que empiezan a comentar ahí en el chat, ¿no? Algunas de las palabras que ponen es responsabilidad, interés, incertidumbre, que yo creo que es bastante válido. Yo mismo tengo muchísima incertidumbre de qué va a pasar. Interés, capacitarnos, incertidumbre, investigación, adaptación, información, reto, evolución, cambio, renovación, curiosidad, confusión, reto, compromiso. Totalmente. De verdad, sí les quisiera decir que este planteamiento que se está haciendo curricular, conociendo a algunas de las personas que fueron quienes estaban encargadas de este proceso, de verdad sí es un cambio importante e interesante que se está haciendo y no es de verdad como pintado, ¿eh? O sea, sí es un cambio desde los cimientos. Y sin duda lo que nos compele es a esta parte de seguir formándonos y, como dice la última persona que puso aquí en el chat, mucha inquietud. Yo de verdad estoy súper inquieto porque ya quiero que salgan todos los materiales, todos los nuevos documentos y poder leerlos y de verdad estudiarlos, porque es un ejercicio que vamos a tener que hacer, estudiar todos estos elementos. Bien, pues vamos a tratar de aterrizar esto, e insisto, es amén de la interpretación de un servidor, ¿no? De cómo se podría ver esto en el salón de clases. Y para eso, pues vamos a empezar a través de la planeación. ¿Cómo se podría pensar la planeación? Y pues bueno, el primer mantra que, como les dije que iba a estar compartiendo con ustedes, el primer mantra para reflexionar que me gustaría plantear aquí es este. Los contenidos son necesarios en la medida que emerjan del contexto. A ver, lo voy a leer otra vez. Los contenidos son necesarios en la medida en que emerjan del contexto. ¿En qué momento tengo que enseñar división? En la medida en que emerjan del contexto. Por algo están planteando fases, por algo están planteando fases y por algo están planteando que los espacios de aprendizaje sean mucho más, digamos, alargados. Y vamos a ver por qué sucede eso. Esto viene de los documentos que compartieron hace 2 semanas en redes sociales, pero fíjense 2 frases que dicen. El aprendizaje verdaderamente significativo se realiza cuando las y los estudiantes perciben información de su mundo inmediato en función de su proyecto personal y la interacción del contenido abstracto, simbólico, material y efectivo. ¿Qué es lo que jala la necesidad del aprendizaje?
el proyecto personal de cada una de nuestras y nuestros estudiantes. Y fíjense la segunda frase que viene aquí. Lo abstracto puede estar relacionado con una experiencia que permite el encuentro con aquello que se busca enseñar y aprender. No necesariamente un contenido específico de la materia, sino un problema, un fenómeno o preguntas fundamentales. Chambos, fíjense, bajo esta segunda cita, no solamente aprendemos objetos de conocimiento, sino también podemos aprender que existen problemas y cuáles son esos problemas, fenómenos, y podemos aprender preguntas. Entonces, la idea de aprendizaje y del contenido que se debe de enseñar se amplía muchísimo. Saber el problema del narcotráfico, saber el problema de la desigualdad entre hombres y mujeres, eso también es aprendizaje que va a tener que emerger del contexto. Y en la medida en que se necesiten esos contenidos, es en la medida en que vamos a verlos articulados en el salón de clases. Y esto es algo muy difícil y sobre todo va a exigir muchísimo. Yo estoy planteando el 100% de lo que se piensa dentro de esta idea que están planteando en el nuevo marco curricular, ¿eh? Pero de ahí a que supere es otra cosa. ¿Y por qué les digo esto? Porque imagínense lograr flexibilizar el currículum de tal suerte que los aprendizajes se pueden dar en diferentes momentos a lo largo del trayecto escolar, ¿no? Por eso las fases son más grandes, pero ¿cómo comunicas tú al profesor de arriba lo que sí se logró aprender, digamos, como de contenidos disciplinares y no? Es que el foco no está ahí, ¿no? Y ahí es uno de los grandes cambios que como docentes vamos a tener que hacer, que el contenido no se da en un momento en específico, sino en una fase. Y pues bueno, vamos a ver qué significa esto, por favor, en español. A ver, fíjense. Para ello, estoy recurriendo a una idea que quizá algunas y algunos de ustedes ya han conocido antes, que se llama la idea de la transposición didáctica. La idea de la transposición didáctica la acuña este cuate que se llama Yves Chevalard, académico francés, que lo que dice es que los docentes hacemos un proceso de adecuación de lo que viene en el saber erudito, lo que viene en el currículum, y cómo lo aterrizamos hasta el salón de clases. Y durante este proceso de transposición didáctica, nosotros hacemos operaciones mentales. El más común que nosotros conocemos, toda la gente nos enseñaron eso, quien estuvo en las normales, quien estudió cursos de capacitación y demás, a todos nos han dicho, cuando tú diseñas una clase, primero tienes que planear, luego tienes que ejecutar y luego tienes que evaluar. Defines qué vas a enseñar, cómo lo vas a enseñar, das la clase y después lo evalúas. Y eso completa el ciclo, ¿no? Este es el ciclo clásico que yo le digo San Benjamín Bloom, ¿no? Que San Benjamín Bloom planteaba también desde la fundación de este movimiento de los objetivos. Y ahí la idea de qué significa una educación de calidad estaba centrada en la noción de eficacia. En la medida en que se lograban estos objetivos, es en la medida en que se lograba, digamos, la calidad. Posteriormente, ahí por los 80s, 90s, quien tenga más tiempo en estos temas de educación recordará que hubo un momento donde se empezó a planear por propósitos. Y los propósitos básicamente lo que hacían era que especificaban los medios a través del cual el estudiante o la estudiante iba a aprender. No solamente se decía, el estudiante va a aprender esto, sino que se decía, el estudiante va a aprender esto a partir de una presentación, a partir de un ejercicio, a partir de este material, a partir del libro de texto, se especificaba eso. Entonces aquí la idea de la transposición didáctica, ¿no? Cómo se ordenaban estos momentos, pues en realidad sí empezábamos planeando, pero después se especificaban los medios, es decir, con el que se va a enseñar, luego se daba la clase y después se evaluaba. Aquí, si se dan cuenta, a diferencia del anterior, no solamente se hacía un énfasis en el logro de los aprendizajes, sino en cómo se lograba ese aprendizaje. De tal suerte que este tipo de planeación didáctica estaba centrada no en la eficacia, sino en la eficiencia, es decir, la optimización. Un profesor, por ejemplo, dos profesores que podían lograr que un alumno aprendiera, pues en realidad los dos son igual de eficaces, pero el profesor que lo hacía con menos recursos, con menos tiempo, pues era más eficiente.
Posteriormente, cuando llegamos al movimiento de las competencias, ya estamos hablando en los 2000, si ustedes recuerdan, el primer plan de estudios por competencias en México fue el PEP, ¿no? El Programa de Educación Preescolar. Ahí en particular, este proceso de transposición didáctica cambió. ¿Por qué? Porque ya no se planteaba que tú tenías que iniciar definiendo cuáles eran aquellos objetivos que querías lograr, sino que se partía de la idea que había que definir situaciones sociales relevantes, es decir, dónde, y lo que siempre decían en las competencias era, ¿dónde se va a aplicar esto? Y a partir de esa situación, después se detonaba ya el objetivo y después se daba la clase y después se evaluaba. En otras palabras, lo que se buscaba era que el contenido fuera relevante para el estudiante, pero relevante desde un contexto, y así lo voy a decir, más amplio, ¿no? O sea, aquí en la idea de las competencias, pues surgen desde la OCDE y surgen también con la idea de la UNESCO, de todos estos organismos internacionales, para para lograr estudiantes que fueran competentes y que fueran capaces de desempeñarse en el ámbito laboral. Es decir, lo que aprendían los estudiantes se daba en la medida en que eso les fuera a servir para cuestiones laborales y posteriormente también para el logro de la movilidad social. De hecho, es muy curioso porque si ustedes ven el currículum americano o estadounidense, ahí, por ejemplo, ellos no fueron de objetivos a competencias. Ellos pasaron de objetivos a una cosa que le llamaron estándares, que ese es otro rollo. Y hasta ahorita están empezando a retomar la idea de las competencias, hasta hace poco. Lo interesante de los americanos es que los planes y programas de estudio por competencias eran únicamente para empresas o para formación laboral, mientras que en los países como Latinoamérica, las competencias nutrieron el currículo escolar con el fin de que los aprendizajes les sirvieran a los estudiantes en última instancia para la formación laboral. ¿Cómo es la nueva escuela mexicana? Pues resulta ser que ya no se busca partir de situaciones relevantes, se busca partir de situaciones pertinentes. Es decir, que no importa tanto todo, digamos, como lo externo, ¿no? Sino importa que el estudiante, la estudiante desde su comunidad, desde su localidad, desde su territorio, vea la importancia de los aprendizajes. Es decir, no se parte de situaciones asépticas internacionales, sino de situaciones contextuales, pero muy cercanas al estudiante. Una vez que se definen estas situaciones, después ahora sí se liga el currículum con estas situaciones, se dan las clases y se evalúa. Es decir, mientras que en competencias la idea de calidad era la relevancia, en la nueva escuela mexicana parecería, que ya saben que no les gusta el término calidad, pero parecería que la idea de calidad viene detrás esta idea de pertinencia en los aprendizajes. Bueno, vamos a ver cómo esto aterrizaría, fíjense. ¿Qué significa partir de la pertinencia de los aprendizajes? Significa que cuando ustedes busquen planear para su siguiente clase, ¿no? Para el siguiente ciclo escolar, ustedes tienen que partir de estos tres elementos, de definir cuál es la comunidad y el territorio donde está el estudiante, cuáles son los recursos y el trabajo que se hace en ese territorio y cuál es el fin social que existe en las personas de este territorio próximo al estudiante. La comunidad del territorio, aquí es importante mencionar que territorio no se refiere solamente a, bueno, yo estoy trabajando en Coajimalpa, que tiene estas digamos, como divisiones, sino que territorio desde el currículum de la nueva escuela mexicana también habla de elementos culturales e históricos. En el caso del fin social y del recurso, se habla básicamente de la respuesta a con qué voy a lograr algún trabajo y para qué voy a estar, digamos, aprendiendo esto en particular. ¿Cómo se ve esto? Fíjense, les voy a plantear dos alternativas. Unos momentos, por favor. Se refiere, y les voy a compartir aquí, esta estrategia que se llaman los mapas vivos.
Los mapas vivos, y allí ustedes pueden consultar este texto en línea del doctor Stefano Sartorello, que se llama Milpas Educativas para el Buen Vivir. Lo que hacían en particular, o esta estrategia, es un material educativo intercultural que lo que busca es representar e interpretar el territorio socionatural de la comunidad. Ahora, lo que busca esto de las mapas vivos es describir y analizar, profundizar qué es lo que se conoce, qué es lo que sabe, qué es lo que se hace, qué es lo que se siente y qué es lo que se vive en la localidad de las y los estudiantes. De tal suerte que el ejercicio de hacer mapas vivos como ejercicio de diagnóstico, lo que permitirá a las comunidades escolares es definir cuáles son las grandes problemáticas, los grandes elementos culturales, los grandes elementos de trabajo que generalmente se utilizan dentro de la comunidad de cada una de las y los estudiantes. Y es a partir de este diagnóstico que después se puede articular el currículum. Fíjense, ¿cómo diseñaban estos mapas vivos? Bueno, pues los mapas vivos empezaban primero a partir de una agenda abierta donde la comunidad y las y los estudiantes discutían acerca de estos temas de cuál es el lugar en donde vivo, quiénes viven ahí, a qué se dedican, cuál es su historia. Una vez que empiezan a discutir estos temas, ¿no? Y eso es importante que esté integrada la comunidad y también la escuela. Posteriormente, lo que se hace es que se trata de hacer recorridos en las comunidades, ¿no? O en las ciudades, por ejemplo, y lo que se busca es reapropiarse del territorio a partir de que las y los niños conozcan, digamos, como las situaciones que están viviendo las personas dentro de este territorio y dentro de esta comunidad. Una vez que se tiene este recorrido, el último paso, ahora sí, es hacer una representación gráfica de estos elementos geográficos, históricos, culturales, la parte de cómo trabajan las personas, en qué trabajan, para qué trabajan, cuál es la cultura, la historia del lugar, ¿no? Y eso todo lo aterrizan en una cosa que son mapas. Mapas que tienen diferentes elementos, no solamente elementos cartográficos tradicionales, geográficos, sino también que integran otros elementos como, por ejemplo, cuáles son las principales tareas o labores que realizan las personas de una comunidad. Sobre de eso, fíjense, nosotros tenemos aquí ejemplos de algunos mapas que desarrollan las y los estudiantes junto con la comunidad, que es bien importante, no se desarrolla por las y los estudiantes, sino es en unión con la comunidad y de ahí se define cuáles son algunos elementos que después se podrán articular con el currículum. Por ejemplo, podemos hablar de ámbitos productivos, ¿no? Con elementos como la cocina, la artesanía, trabajo comunitario, recreativos como juegos, músicas, bailes, rituales, ¿no? Salud, ¿no? Intercambio o inclusive conflictos en la comunidad, ¿no? Migración, delincuencia, etc. Y es a partir de estos elementos que se plantea que después se articule estas progresiones de aprendizaje que salen en los programas analíticos. De tal suerte que una vez que yo tenga estos mapas con mis estudiantes, lo que tendría que hacer para lograr hacer mi plan anual es hacer un análisis de estos mapas y responder, yo les propongo aquí, estas 5 preguntas. ¿Dónde viven mis estudiantes? ¿Quiénes viven en esta comunidad? ¿A qué se dedican? ¿Cuál es su historia y su cultura? ¿Y cuáles son las necesidades de las personas que viven en estas comunidades? Imagínense, ya no estamos hablando de un contexto internacional, no estamos hablando necesariamente de lo que sucede en el país vecino, sino que estamos hablando también de un contexto local, ¿no? Y ustedes dirán, esto en particular, y sí, las experiencias de la mayoría de lo que les voy a presentar, o de esta parte que les estoy presentando, pues viene de comunidades rurales indígenas. Pero también hay experiencias en escuelas, en particular privadas. Por ejemplo, la red de colegios Semperaltius, la oficina central organiza una vez al año un concurso que se llama el Premio Lidera. En este concurso que se llama el Premio Lidera, donde concursan todos los bachilleratos y las prepas Anáhuac, tienen un
un concurso que se llama Sé el cronista de tu ciudad. Y lo que le piden a los estudiantes es que desarrollen un video donde a partir de este video, de las diferentes ciudades de donde están las prepas, ¿no?, puedan describir los patrimonios materiales, culturales e inmateriales con los cuales están ellos inmersos en. Entonces, estos videos lo que hacen es narrar esta realidad cercana de los y las estudiantes, y a partir de ellos también se pueden detonar esos insumos para conocer cuál es la planeación anual y cómo esto se liga posteriormente con el currículum o los aprendizajes que nosotros normalmente le llamaríamos contenidos académicos. Bien, pues con eso lo que estaríamos buscando es replantear el punto de partida de donde planear. Ya no se trata de planear de los objetivos, ni del mismo currículum. Se trata de planear, insisto, de situaciones pertinentes para las y los estudiantes, lo que esté cercano a ellos y a ellas. Bien, pues vamos a pasar ahora a algunas estrategias didácticas que podrían ser coherentes con esta perspectiva que viene en el nuevo marco curricular. Y ahí igual les planteo un mantra introductorio. Las estrategias tienen por función el estructurar la interacción de objetos del conocimiento y la historia personal y comunitaria de los estudiantes. Espero que no suenen como trabalenguas esto que les pongo. Lo vuelvo a repetir. Las estrategias tienen por función el estructurar la interacción de qué es lo que van a aprender y la historia personal y comunitaria de los estudiantes. Entonces, ¿para qué yo quiero hacer una estrategia de aprendizaje? Para estructurar la historia personal de las y los estudiantes. Y aquí hay una cita textual que viene igual ahí del marco curricular. Dice: el papel de la didáctica será organizar la interacción entre el estudio del conjunto de objetos, problemas, teorías, a partir de documentos, relatos, textos, temas, testimonios, etcétera, y una tarea a realizar en una situación de la vida real. Las situaciones de enseñanza y aprendizaje que detone el profesor o la profesora serán efectivas cuando la interacción entre el contenido y el proyecto personal tengan sentido para las y los estudiantes. Entonces, ¿cuándo tiene sentido la didáctica? En la medida que apoye a que sea pertinente para la historia personal de las y los estudiantes. Y en eso, y esto tengo que admitir que igual es una interpretación que hemos estado haciendo algunos grupos de académicos, sobre todo acá en la Ibero, ¿no? Vemos que existen dos grandes columnas vertebrales de las metodologías didácticas que se van a estar tratando de fomentar en el nuevo marco curricular. Una gran columna vertebral son todos aquellos dispositivos pedagógicos basados en las narrativas, y uno segundo son todos aquellos metodologías de proyectos centrados en el aprendizaje en servicio. Vamos a ver qué significan esos dos. Para empezar por narrativas, me gustaría hablar de esta cita de Brunner, que dice: la vida misma es una narrativa. Y lo que vamos a ver en las estrategias didácticas basadas en narrativas es que lo que buscan es dar cuenta del proceso de aprendizaje de las y los estudiantes. Y en el caso del aprendizaje basado en servicio, es una aplicación y es una adecuación de la metodología por proyectos que tiene digamos, por finalidad que el proyecto no sea un proyecto académico, sino que venga directamente de la comunidad e incida directamente en la comunidad. Pues bueno, vamos a empezar con las estrategias específicas narrativas. Y para eso, en realidad, por el tiempo que tenemos, lo que voy a hacer es solamente centrarme en dos de ellas, pero mencionarles que hay un libro muy bueno de Frida Díaz Barriga Arceo, como siempre, que ella tiene muchísima claridad en estos temas, que se llama Dispositivos Pedagógicos Basados en la Narrativa. Ustedes lo pueden consultar. Y ella habla que existen todos estos dispositivos que lo que permiten es acercarnos a la historia personal y estructurar la historia personal de nuestras y nuestros estudiantes. Ella habla de portafolios electrónicos, relatos digitales personales, métodos de capto, entornos personales de aprendizaje, multimedia, multimetodología autobiográfica, el saber pedagógico, narrativa transmedia, diarios interactivos, juegos de rol y videojuegos. Y todo esto lo que se busca es generar trayectorias personales de aprendizaje.
Yo lo que les propongo es que de todos estos, les recomiendo muchísimo igual el libro. También en Facebook ella tiene un grupo que se llama el Grupo Gidet. Ahorita se los pongo en el chat, pero se llama el Grupo Gidet con G, que ustedes pueden ingresar y pueden ver todos estos tipos de dispositivos pedagógicos basados en la narrativa, donde justo lo que hacen es, a partir de las narraciones de los estudiantes, se estructura la didáctica. Y bueno, en particular, a mí lo que me gustaría centrarme es en dos ejemplos de dispositivos pedagógicos basados en la narrativa. Uno de ellos son los relatos digitales y otro de ellos son los incidentes críticos. Los incidentes críticos en particular vienen de un teórico que se llama Hermans, que habla de varias cosas, como la teoría de la lógica del self, y esto lo retoma Carles Monereo, que quizá muchas y muchos de ustedes conocen, de la Universidad de Barcelona, Autónoma de Barcelona, y para él la idea de los incidentes críticos son eventos problemáticos que ponen en crisis o desautorizan a quien los reciben, sesionan o digamos como dividen la identidad de un determinado agente, plantean un desequilibrio en su autorrepresentación y emociones. Y aquí la idea de esta estrategia didáctica que se plantea basada en la narrativa es identificar incidentes críticos de las comunidades, que son estos eventos que surgen de un día para otro, que nos mueven como personas, que son de verdad algo que no sabemos cómo atenderlos, y eso se pueden tomar, por ejemplo, como elementos de caso para después llevarlos al salón de clase. Por otra parte, los relatos digitales, hay varias plataformas en línea también que ustedes pueden utilizar, donde las y los estudiantes lo que pueden hacer es, después de una clase, ¿no? Lo que hacen es hacer un relato digital sobre todo el proceso que están realizando dentro de su aula. Y el otro elemento también que quería compartirles son el aprendizaje basado en servicio, que este en particular es una adecuación de las bases metodológicas que vienen del aprendizaje basado en problemas, del basado en proyectos y del aprendizaje situado. ¿Cuál es la diferencia entre los proyectos tradicionales y el aprendizaje basado en servicio? Fíjense, aquí yo tengo un mapa donde viene dos alternativas. Cuando tú tienes menos servicio, servicio significa que estás haciendo algo por tu comunidad y más servicio. Y también lo que tú tienes es cuando el servicio que estás haciendo a la comunidad logras menos aprendizaje, cuando logras más aprendizaje. Cuando tú el servicio en realidad es poco, ¿no? Y tampoco hay mucho aprendizaje, pues ahí les llaman acciones esporádicas voluntarias, ¿no? Cuando tú lo que logras es poco aprendizaje, pero mucho servicio, ¿no? Estas acciones de servicio social, pues estás haciendo un voluntariado. En realidad no estás desarrollando aprendizaje. Cuando tú logras mucho aprendizaje, pero no hay servicio, pues en realidad ahí estás haciendo trabajos de campo o laboratorio, ¿no? Pero cuando tú logras que a través del servicio a la comunidad en la que estás, también desarrolles aprendizajes curriculares, a eso es a lo que se le llama aprendizaje y servicio. Y esto es bien interesante porque los proyectos interdisciplinares que se plantean, el punto de detone son las situaciones comunitarias que ustedes detectaron cuando estaban haciendo este ejercicio de los mapas vivos. Entonces, por ejemplo, un gran problema que tenemos en mi comunidad territorio es el manejo de residuos sólidos urbanos. ¿Ok? Pues a partir de esta situación de necesidad, se detona un proyecto que lo que busca es responder a esta dificultad y al mismo tiempo ver cómo se puede relacionar con los contenidos curriculares. De tal suerte que, bajo esta idea, el aprendizaje y servicio es la integración de actividades de servicio en el currículum, donde los estudiantes utilizan los contenidos y lo que aprenden en el salón de clases para resolver estos problemas de la realidad. Si no hay aprendizaje curricular, no es aprendizaje y servicio. Si no se sirve a la comunidad, no es aprendizaje y servicio. En realidad, insisto, lo que se busca es la vinculación del aprendizaje curricular y de hacer un servicio a la comunidad. De tal suerte que lo que se busca es este círculo donde el aprendizaje académico se vuelva también un servicio solidario con las comunidades. Hay varios formatos, ahí yo les recomiendo mucho los trabajos de Alejandro Magín, ¿no?
que lo que hacen en particular es decir, cómo articular el currículum con las necesidades sociales y parten también de estos diagnósticos que ya les platicaba, donde a partir de saberes culturales, ¿no? De las necesidades que nosotros vemos cómo esto se puede ligar con el currículum. Espero que es con esto que ustedes están viendo, se den cuenta que el currículum en realidad va a requerir un ejercicio de interpretación y adecuación de su parte, que eso es quizá lo que puede ser lo más frustrante o lo más retador o lo más padre, como ustedes lo quieran, digamos, conceptualizar, pero al final es el ejercicio que vamos a tener que hacer para adecuarlo y aterrizarlo en particular a las comunidades y el territorio. Finalmente, otro dispositivo en específico basado también en la narrativa es este ejercicio que se llaman fotovoces. Y esto sirve para todas las disciplinas, inclusive, por ejemplo, si yo tengo alguna disciplina más científica o alguna disciplina muy social, ¿no? Esta estrategia que se llama fotovoz es una técnica que viene de la investigación en realidad, pero que lo que hace es combinar la fotografía y la narrativa. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que se hace? Se toma una fotografía de algún evento, de algún incidente crítico, de alguna situación que haya pasado, y a partir de eso lo que se busca es que las y los estudiantes las narren. El análisis, por ejemplo, de esas fotos sea participativo por todos y que al final se pueda compartir o inclusive integrar en un portafolio de experiencias. Entonces, estos tres elementos que les acabo de compartir, ¿no? Los incidentes críticos, el aprendizaje y servicio y las fotovoz, son este tipo de metodologías didácticas que van a ser más coherentes con esta idea de lograr articular el proyecto personal de las y los estudiantes. Bien, pues yo antes de pasar a esta parte, sí me gustaría invitarles a que puedan consultar de verdad este texto de Frida, de la doctora Díaz Barriga, que les puede ampliar mucho más acerca de cómo aterrizar estas metodologías didácticas. El gran problema que a veces existe es cuando nosotros estamos centrados en los contenidos curriculares, en materias, por ejemplo, más duras como matemáticas y demás, aquí el uso de estos dispositivos parecería que no puede ser tan coherente. Finalmente, vamos a aterrizar en la evaluación en la nueva escuela mexicana. Y para eso, este mantra que el doctor Ángel Díaz Barriga, ¿no? Ha estado repitiendo una y otra vez en todas las presentaciones que ha hecho acerca de la nueva escuela mexicana, es esta idea que dice evaluar no es calificar. Eso lo ha dicho hasta el cansancio. Y ese es el último mantra que quiero compartirles a ustedes. Y para él, evaluar es crecimiento y es dar cuenta de una historia personal y comunitaria. Fíjense, vamos a leer esto que viene acá abajo. Dice, se evalúa para poner en evidencia el trayecto recorrido y el que falta por andar, con el fin de emitir una valoración pertinente siempre provisional. Con esto se hace hincapié en que la evaluación de los aprendizajes y la acreditación de dichos aprendizajes responden a dos momentos distintos. Y todo el énfasis que vamos a ver dentro de estos procesos de evaluación están en la evaluación que se le llama formativa. Vamos a ver, para iniciar rapidísimo, 5 prejuicios que hay sobre la evaluación de los aprendizajes y que son coherentes con esta idea de la nueva escuela mexicana. 1. El primer prejuicio que dice Harvey, les recomiendo este tuitero que es muy bueno, Harvey, que es de Ecuador, ¿no? Dice, primer prejuicio que es y que la evaluación se realiza al final. Segundo, que es en un tiempo específico. Tercero, que es estrictamente individual. Cuarto, que es una prueba escrita. Y quinto, que el resultado de todo proceso de evaluación debe de ser una calificación. Y yo agrego una sexto que digo que no implica a todas las personas en sus dimensiones. Y es que estos son elementos que generalmente nosotros cuando vemos en el salón de clases están presentes, ¿no? Y que son muy comunes de encontrar. Y es que en particular la idea que se plantea en la nueva escuela mexicana parte de esta idea de la evaluación formativa. Y aquí es importante porque unos términos que sirven mucho para diferenciar las diferentes funciones de la evaluación es anteponer estas palabras al sustantivo aprendizaje. Evaluación del aprendizaje. Cuando yo lo que hago es reportar qué aprendieron y qué no aprendieron los estudiantes. Por ejemplo,
Cuando los estudiantes hacen entregas a lo largo de todo el curso, una evaluación continua, y yo voy viendo si lo aprendieron o no aprendieron. Eso es evaluación del aprendizaje. Pero una evaluación formativa, en realidad, es una evaluación para el aprendizaje. ¿Qué significa que la evaluación sea para el aprendizaje? No significa el alumno entregó y no entregó, sino que significa que yo la evidencia de evaluación la voy a utilizar para tomar acciones de mejora, ya sea para el estudiante o para el docente. E inclusive se plantea la evaluación como aprendizaje. Si el estudiante es partícipe en el proceso de decidir qué y cómo se va a evaluar, eso en sí mismo también puede ser aprendizaje. Dicho eso, entonces, la idea de la evaluación formativa, una primera distinción que me gustaría hacer, es que la evaluación formativa no es lo mismo que la evaluación continua. Yo puedo hacer evaluación continua sin hacer evaluación formativa. La evaluación formativa que plantea en este marco curricular se define como aquella que sirve para la mejora. Si no sirve para mejorar, eso no es evaluación formativa. Sobre de eso, algunas ideas que me gustan mucho a mí compartir y que son coherentes con esta idea de la escuela mexicana, vienen de este texto de Educational Leadership que dice, evaluar es ir informando cómo vamos llegando a una meta. Si el error se aprecia, se usará la evaluación para el aprendizaje. Si el error nos da miedo cometer errores porque nos van a calificar y bajar la calificación, vamos a evitar equivocarnos. Y lo que más busca un profesor es que el alumno se equivoque para saber cómo puede ayudarle. La retroalimentación de un estudiante a un profesor es más poderosa que la de un profesor a un estudiante. Fíjense esta frase. ¿De qué manera nosotros como profesores y como profesoras podemos dejar que exista retroalimentación de parte de nuestros estudiantes a nosotros? El efecto que puede tener eso es mucho mayor a la retroalimentación que yo puedo hacer como docente a un estudiante. Si damos retroalimentación junto con una calificación, los estudiantes no leen la retroalimentación. De hecho, una tónica que estamos todavía en expectativa de cómo se va a hacer este proceso de calificación, pero una tónica, y como muchos sistemas educativos se está evolucionando, es que no existan calificaciones. Repito, que no existan calificaciones. Entonces, en ese sentido, la idea de calificar poco a poco se va, digamos, perdiendo fuerza. Y en ese sentido, lo que debería de prevalecer es la idea de retroalimentación. Este siguiente nos habla mucho de evaluación formativa. La evaluación que sirve sucede cuando todavía hay tiempo para hacer algo. Si no sirve, es porque ya no hay tiempo para hacer nada, ¿vale? Si es al final y ya no puedo hacer nada y fue el examen final, eso de nada sirve. Para sentar una calificación, qué buena. Pero en realidad, si nos vamos como se plantea que se vaya a ir, que no vayan a haber calificaciones, esa evaluación ni siquiera va a necesitar existir. Siguiente. La mayor cantidad de retroalimentación viene de los pares y mucha es incorrecta. De tal suerte que si no usamos estos procesos de coevaluación y no los sistematizamos dentro del salón de clases y no los modelamos, nos estamos perdiendo de una fuente muy importante de información. Si los estudiantes no tienen claridad de qué aprenderán, la evaluación simplemente es seguir instrucciones. Y ahí me va una reflexión que me gusta siempre compartir, que es que calificación en una materia puede significar seguir instrucciones, en otra mucho esfuerzo y en otra aprendizaje. Entonces, la idea de que el alumno sepa para qué está haciendo las cosas y cuál es la finalidad de aprendizaje es central dentro de estos procesos de evaluación formativa. Dicho eso, y con esto voy cerrando, el punto de partida más importante en la evaluación que se está planteando es que el error es uno de los elementos más importantes que deben de existir en el salón de clase. Las y los estudiantes tienen que tener la posibilidad y la confianza de equivocarse sin saber que los van a penalizar. Si no existe el error en el salón de clase, no existe la posibilidad de después poder apoyarlos para la mejora. Otro elemento también bien importante es los elementos de retroalimentación. Y sobre eso, por ejemplo, está este texto que se llama Evaluación 3.0, que nos dice de cómo podemos hacer retroalimentación. Y es que algunos problemas de las retros que nosotros damos a veces es que esas retros decimos en qué se equivocaron, pero qué no pueden hacer para mejorar. Entonces, este modelo de este libro, por ejemplo, lo que te dice es, para hacer una retroalimentación,
Tú lo que puedes hacer es decirle al estudiante en síntesis qué hizo, explicarle cuáles fueron sus áreas de oportunidades y sus fortalezas, redirigirlo, decirle qué puede hacer para mejorar, que esto es lo que generalmente omitimos en las retroalimentaciones, y darle la oportunidad que lo vuelva a enviar. De tal suerte que más que retroalimentación es una retrofuturoalimentación, ¿no? Los americanos le dicen feed forward en lugar de feedback. Y para eso también ustedes dirán, uy, tengo 45 estudiantes, ¿cómo diantres le voy a hacer para dar retroalimentaciones cualitativas a todas y a todos? Dios mío, ¿qué voy a hacer? Pues por eso existe la coevaluación y por eso existe la autoevaluación. Y en ese sentido, hay algunas estrategias que nosotros tenemos que hacer dentro del salón de clases para habilitar la auto y la coevaluación. Un ejemplo que viene de las rutinas de pensamiento de Project Zero de Harvard es la escalera de la retroalimentación. Cuando tú vas a pedir que un estudiante retroalimente a otro, dile que debe de hacer estos pasos previos. Primero tiene que decir o clarificar qué fue lo que está retroalimentando. Después debe de dar una valoración. Después debe de, más allá de decir estuvo mal, me preocupa o me pregunto. Y finalmente tiene que sugerirle al compañero. Es decir, es una metodología que yo tengo que modelar porque las y los niños no necesariamente saben cómo retroalimentar, pero yo puedo habilitar y modelar para hacer uso de la y de la autoevaluación para también habilitar a las y los estudiantes para dar retroalimentación a sus pares y a sí mismos. Finalmente, una herramienta también de retroalimentación interesante es la rúbrica de un punto. La rúbrica analítica que estamos acostumbrados a ver lo que hace es que tienen los criterios de evaluación y toda la descripción de qué sucede en cada nivel de desempeño. La rúbrica de un punto lo único que plantea es definir los criterios de evaluación y cómo se debería de ver el ideal. Y lo que tenemos que hacer como docentes simplemente es decir, ¿logró el ideal o lo superó o ahí va? Y si lo superó, escribir por qué lo superó. Y si ahí va, escribir por qué ahí va. Es decir, si se dan cuenta, combina esta idea de una retroalimentación cuantitativa, pero personaliza la retroalimentación también a los estudiantes, porque no todas las celdas dicen exactamente lo mismo. Y finalmente, y con esto cierro, el portafolios. El portafolios es un elemento que también plantea Frida Díaz Barriga como un dispositivo pedagógico basado en narrativa, que no se basa en un dossier de apuntes. Generalmente el portafolio lo que hacemos es recolectar los trabajos y allí está el portafolio. Pues la idea del portafolio en realidad es permitir que el estudiante seleccione las evidencias que para él o para ella fueron más representativas de su aprendizaje. Y el estudiante lo que tiene que hacer es ordenarlas y tener que decir cuáles evidencias permiten dar cuenta de qué aprendizajes. Es decir, es un ejercicio de curaduría donde el estudiante selecciona las evidencias, las organiza y las alinea con estos aprendizajes. Es decir, lo que se busca, y nuevamente volvemos a la idea de narraciones, lo que se busca es que el estudiante narre ese proceso de aprendizaje durante un periodo de tiempo. Finalmente, algo que a veces omitimos mucho en los portafolios es que los portafolios lo que buscan es dar cuenta de este periodo de aprendizaje, pero al final de este aprendizaje el estudiante tiene que ser capaz de decir qué logró aprender, qué va en proceso y qué no logró aprender. Y sobre de eso lo que tiene que hacer es un compromiso para la mejora. De tal suerte que ese compromiso se quede inscrito y lo que tendría que pasar es que se sigue el portafolio al mismo tiempo que ese compromiso se va desarrollando y en la siguiente entrega lo que tendría que pasar es que vemos si ese compromiso de mejora se logró, si no se logró, si ya logró estos vacíos que encontró en el aprendizaje o no, y eso después deriva en otro compromiso posterior. Es decir, no es un documento estático, es un documento dinámico, ¿vale? Bien, pues de manera general, esta es la estructura. Espero que haya sido interesante, ¿no? Tratemos de aterrizarlo lo más posible. E insisto, está abierta todavía a todos los documentos que están por salir de la nueva escuela mexicana, pero esperamos que al menos esta interpretación, que no solamente soy yo el autor, sino varios colegas hemos estado detrás de esto, les sea útil y que puedan ir vislumbrando por dónde van las notas de planeación, de estrategias y de evaluación de esta nueva escuela mexicana. Bien, pues si quieren, damos pie
a algunas preguntas y respuestas que ustedes quieran. No sé si nos encontramos por ahí todavía, Viridiana. Sí, claro que sí, está abierto el chat para quienes quieran comentar algo, alguna duda o comentario, pues bueno, con gusto los leemos. Todavía no nos escriben, pero bueno, agradecerle, doctor, por esta sesión muy interesante. Muchas gracias por su participación y bueno, tenemos algunos comentarios. Nos dice la profesora Diana que muchas gracias, que estuvo muy interesante. La maestra Guadalupe nos dice felicidades al doctor Luis Medina. Ana María, muchas gracias, muy interesante. Marisela dice, fue muy interesante, gracias por su orientación. Carmita nos dice, excelente aportación. Jacqueline, gracias por su presentación, nos da una idea de lo que se trata. Adán García nos dice, excelente sesión, desde el estado de Hidalgo. María Inés dice que gracias. Están pasando muy rápido los comentarios, pero los leemos. Dice... Erendira nos dice, lo encontré muy interesante, muchas gracias. Karina, gracias por compartir esas experiencias. Para mí me ayudaron a clarificar el trabajo en el aula. María Guadalupe Norato nos dice, muchas gracias, fue muy interesante. Mayra nos dice, excelente presentación, queda muy claro lo que pretende el nuevo marco curricular. Karimi nos dice, gracias, fue muy clara la información. Mari Carmen igual le da las gracias. Diana también sugiere algunos otros autores de los mencionados. Sí. Sí, pues de los autores mencionados, les comenté en particular los de Frida Díaz Barriga, ¿no? También está en particular Carles Monereo, con todo lo que son incidentes críticos. En el tema de interculturalidad, pedagogías del sur y demás, se encuentran también los trabajos de María Bertelli, los trabajos también de Luz María Moreno Medrano, que ahí les recomiendo, los trabajos de Estefano Sartorello, que esos son quizá un poco más teóricos que fundamentan todos estos elementos, pero pues también sin duda un, creo que teórico que va a regresar con mucha fuerza es Paulo Freire. Perfecto. Bueno, nos dice la profesora Diana, bueno, comentaba esta parte de los autores. Flor nos dice, muy necesaria y muy interesante los cambios y ante todo la planeación y muchas felicidades al doctor. Muchas gracias. Carmita nos dice, doctor, en cuestión de la evaluación, ¿cómo se puede presentar ante este año que haya sufrido una pérdida familiar? Uy, es que el duelo también regresa a la escuela, ¿no? Ese es uno de los elementos que pasó ahorita que regresamos de la pandemia. Y pues sin duda, ahí nosotros lo que tenemos que hacer es ser sensibles a la situación en particular de las y los estudiantes y sobre todo, yo creo que no ocultar la situación, ¿no? Es más bien dar cuenta de ello. Y en el caso de un chiquito o de una chiquita que haya sufrido alguna situación que de verdad esté siendo complicado para él o para ella, sin duda tendremos que canalizarlo a un especialista ya en otros temas. Claro, perfecto. Rosbella también nos dice buenas tardes, excelente información. Beatriz Murillo, excelente ponencia, muchas gracias. Mayra Nayeli, gracias por compartir. Carmita le agradece la respuesta. También nos dice Guadalupe Elizabeth, genera más retos para el docente, con ello seguir aprendiendo sobre la nueva escuela mexicana. Freire, un gran autor que habla sobre la idea de una educación liberadora que permita generar sujetos activos. También nos dice el Ever, muchas gracias por la información. Y bueno, pues muchos agradecimientos. Si no podemos leer todos los comentarios, bueno, les comentamos que tenemos bastante gente, entonces esperamos poder leer todos, ¿no? Pero la mayoría son agradecimientos a usted, doctor.
Y Jacqueline nos dice, doctor, ¿realmente se cree que puedan aplicar estos cambios y que este programa tenga éxito? Uy, pues va a ser en la medida en que existan las condiciones, pero sin duda también la guía y la disposición de las y los docentes para poder aterrizarlo, ¿no? Y de, sobre todo, reaprender, ¿no? Con las competencias fue complicado, pero con esto en particular, como se plantea hace un cambio de fondo, pues va a tener muchos retos en particular que vamos a tener que abordar, ¿no? Perfecto. María de Lourdes Ortiz Camacho nos dice, el proceso de evaluador me gustó porque resulta completo y de manera bidireccional, docente-alumno, como un proceso de metacognición. Dice Diana Hernández, muchas gracias, ya tomé nota. Y pues dice María Trinidad, muy valiosa aportación, doctor, con ejemplos claros, sin duda nunca dejamos de aprender. Dice María Trinidad, esperemos el total de los documentos que emita la Secretaría, esperando tener nuevamente capacitación por parte de ustedes. Mil gracias, doctor. Pues muchísimas gracias a todas y a todos, de verdad. También uno aprende mucho de la retroalimentación y de estos ejercicios de compartir. Perfecto. Tenemos una nueva pregunta de la profesora Lorena. Dice, una confusión que tenemos es que si este nuevo marco curricular se implementa este ciclo escolar o que tenemos que hacer este ciclo escolar para prepararnos. Claro, la verdad es que todavía no lo sabemos con total claridad. Las malas lenguas lo que dicen es que solamente se va a empezar, le llaman el piloteo del primer ciclo de la primera fase de aprendizaje, pero todavía no está declarado qué es lo que va a suceder, siendo honestos. Perfecto. Alejandra Serrano, excelente información. Sin duda todo va evolucionando y poco a poco realizar todo el marco curricular factible en el aula. Jonas, muy bien el tema, especifica y aterriza la finalidad educativa. Mayra dice, muy valiosa aportación. Y bueno, respondiendo también si la sesión que está grabada se va a poner en algún lado, sí, en el sitio 360, ahí estará esta grabación. Pues no sé, creo que ya no hay más preguntas. Muchos agradecimientos, doctor, y pues bueno, de parte de Ediciones Castillo también le agradecemos por estar en esta sesión, muy valiosa aportación y pues esperemos tenerlo aquí más con nosotros. Perfecto, muchísimas gracias y un gusto a todas y a todos. Al cerrar la sala se presentará la siguiente leyenda que dice gracias por asistir al seminario web y debe de dar clic en continuar para participar en esta pequeña encuesta. Para nosotros es muy importante pues todo lo que nos sugieran, entonces por favor ayúdenos respondiendo la encuesta. Por favor, estas son nuestras páginas donde nos pueden seguir. Estamos en 360.edicionescastillo.com, Infocastillo, macmillaneducation.com, Ediciones Castillo MX en Facebook, Ediciones Castillo MX en Instagram, Castillo-MX en Twitter y Ediciones Castillo México en YouTube. Pues nuevamente gracias a todos y que tengan una excelente tarde.